síndrome del intestino irritable en los pacientes y también síntomas con la viragaña y fatiga crónica. Y los factores de riesgo que llegan a presentar los pacientes para que tengan una incidencia de esta enfermedad es el sexo femenino, como les comenté, la historia personal o familiar de fibromialgia o que tenga también historia de depresión o tema de psiquiatría, también el estrés crónico o eventos traumáticos que llegan a ser psicológicos tanto y físicos, el trastorno del ánimo, ya sea la ansiedad y la depresión, personas que tengan algún trastorno del sueño, infecciones previas como el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis B y C, y entre otras, y también las enfermedades reumatológicas coexistentes como lupus, artritis y reumatoide. Siguiente diapositiva, por favor. Para hablar un poco más de su etiopatogenia y el origen de esta enfermedad, vemos que entre los mecanismos que tenemos, vamos a hablar de sensibilidad central, que son los del inicio les expliqué. Esto significa que hay una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y un aumento de la percepción del dolor, ya sea por aumento de la orina o la hiperglesia. También el mecanismo del déficit de la inhibición del dolor, que significa la disminución de las vías inhibidoras descendentes del dolor, con la disminución de la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. También encontramos alteraciones neuroquímicas como el aumento de la sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, la disminución de la serotonina y el aumento del glutamato. Entre los trastornos del sueño, el sueño no llega a ser reparador en ese tipo de pacientes, incrementa la percepción de dolorosa y la fatiga. Los dolores aumentan en el paciente. La disregulación del eje hipotalámico, la alteración del eje del hipotálamo, hipófisis y adrenal, hay una respuesta inadecuada de estrés, por lo ende no habrá un equilibrio mental en el paciente. Entre los factores genéticos y epigenéticos vemos que hay una predisposición familiar, polimorfismo y, como habíamos evidenciado antes, los genes y historial clínico de los familiares que hayan presentado fibromialgia antes. Entre los factores psicosociales, el estrés crónico, el trauma físico, emocional, la ansiedad pueden repercutir a la presencia de esta enfermedad. Ahora les paso a mi compañera. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clínica de estos pacientes. Estos pacientes se van a caracterizar por presentar un dolor musculoesquelético generalizado. O sea, quiere decir que esta enfermedad se va a caracterizar principalmente por presentar un dolor crónico, difuso y musculoesquelético, que esta va a estar acompañada de una sensibilidad o, bueno, una hipersensibilidad a la palpación. También este dolor se va a describir como un dolor profundo, urente o punzante. A menudo va a ser migratorio y fluctuante. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que va a afectar al menos 3 regiones anatómicas durante más de 3 meses y va a empeorar con el frío, estrés o incluso con el esfuerzo. También vamos a encontrar en esta enfermedad una hipersensibilidad muy marcada en múltiples áreas corporales conocidas como el tender points. Asimismo, estos pacientes también van a tener una respuesta exagerada a estímulos dolorosos, ya también un dolor a estímulos no dolorosos, ¿no? Que son características clínicas claves. Asimismo, estos pacientes van a presentar una fatiga intensa, que está presente en prácticamente todos los pacientes, que está descrita como una fatiga crónica, severa, que no mejora con el descanso. También va a limitar severamente actividades cotidianas, desde lo doméstico hasta lo profesional. También vamos a encontrar lo que es el trastorno de sueño, ya que estos pacientes van a tener un sueño muy fragmentado, una reducción del sueño no REM y presencia de ondas alfas intras. Asimismo, estos pacientes van a presentar una disfunción cognitiva, o sea, quiere decir que van a tener una dificultad en la memoria a corto plazo, dificultad para que se puedan concentrar, incluso para el procesamiento, ¿no? También se va a manifestar como una sensación de mente nublada o confusión, e incluso la dificultad para recordar cosas cotidianas o cosas del trabajo. También estos pacientes pueden presentar síntomas somáticos adicionales como la cefalea tensional o la migraña, un síndrome del intestino irritable que esta pues se va a acompañar con diarrea, estreñimiento e incluso la distensión, ¿no? También podemos encontrar los síntomas urinarios como la urgencia, la disuria, incluso la parestesia o el adormecimiento.
También estos pacientes pueden presentar una mayor sensibilidad sensorial al ruido, a la luz, a ciertos olores, ¿no? Que puedan intensificar el malestar. También otra parte importante a recalcar en esta parte sería el trastorno del estado de ánimo, ya que esta enfermedad está altamente asociada a la ansiedad, a la depresión leve o moderada, y en algunos casos la relación entre el estado de ánimo y el dolor es compleja y bidireccional. Y hay ciertas patologías subyacentes, como la sensibilización central. Bueno, el Harrison destaca la sensibilidad central como un mecanismo clave que aumenta la excitabilidad neuronal en la médula espinal y el encéfalo, ¿no? Este fenómeno se denomina Winepan y bueno, acá básicamente lo que va a pasar es que va a haber una activación de estas células gliales que van a liberar ciertos mediadores proinflamatorios que van a perpetuar a la hiperexcitación, ¿no? Y los niveles bajos de serotonina pueden explicar tanto como el dolor en estos trastornos de sueño, ¿no? Y bueno, las comorbilidades frecuentes, hay mucha frecuencia que coexistan con un síndrome del intestino irritable, la migraña, incluso los trastornos de ansiedad, depresión y otras afecciones somáticas. Pero asimismo también puede coexistir con enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, ¿no? Incluso el lupus, ¿no? Y ciertas patologías endocrinas. Y bueno, es muy importante realizar el diagnóstico diferencial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora le paso con mi compañero. Ya, bueno, buenas tardes. Con respecto al Wind Spread Pain Index, acá tenemos básicamente las áreas de dolor que se va a presentar en el paciente, con donde están marcadas en la imagen. Y bueno, ahí podemos ver que es cuello, cintura escapular, brazos, mandíbula, pecho, en la zona anterior y anterior de la persona, ya sea el antebrazo, a su vez el abdomen, las nalgas, los muslos y las piernas de ambos lados. Y luego tenemos básicamente que por cada cruz en el área donde se ven los cuadritos abajo, vamos a sumar puntos, ¿no? Y bueno, básicamente todo tiene que sumar 19 o bueno, llenar hasta los 19 puntos si es que cada punto doloroso se encuentra con dolor. Y bueno, como ya lo mencioné, la cintura escapular derecha izquierda, brazo, antebrazo, nalga, izquierda derecha, muslo, antebrazo y bueno, los demás en continuación. Siguiente, por favor. Luego tenemos el otro que es el score de severidad, que bueno, básicamente es en dos partes. La primera evalúa lo que sea fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos. Y en cada cuadrito va sumando el punto, ya sea no hay, leve, moderado o grave. Acá tienen que oscilar entre 0 a 9 puntos. Y en el número 2, básicamente es marcar la casilla que va a corresponder al síntoma del paciente que básicamente ha sufrido durante la semana pasada, basado en la anamnesis, ¿no? Y ahí podemos ver los diferentes cuadritos que se puede rellenar. Aquí debe sumar de 0 a 12 puntos en conjunto con la parte uno y con la parte 2. Y bueno, para tener una evaluación más completa. Siguiente, por favor. Y bueno, con los criterios ACR, básicamente en el 2010 hubo una corrección en el 2016 que básicamente se eliminó lo que es la necesidad del examen físico de los puntos dolorosos y se reconoció que los síntomas pueden fluctuar. Y en esta parte, básicamente, de los criterios ACR, evalúa lo que es el Wind Spread Index de que hablamos en la primera diapositiva y en el segundo, ¿no? Del score que te venía dos partes. Básicamente, tener uno de esos dos ya va a tener este criterio de que el paciente, al no tener algún dolor que sea relacionado a otro tipo de enfermedad o otro tipo de causa, podríamos ya asegurar que vendría a ser una fibromialgia. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos algunas exclusiones de otras causas, ¿no? Como la mencioné. Y bueno, básicamente en el laboratorio de lo que es fibromialgia no se va a detectar nada, ya que esta no es una enfermedad inflamatoria. Básicamente es de la percepción del dolor de las personas con los neurotransmisores alterados en el paciente, ¿no? Ya que vamos a tener un hemograma normal, un PCR y un BCG normales, ya que no es nada inflamatorio. Vamos a tener lo que es la TSH y el perfil tiroideo también normales, lo que puede descartar hipotiroidismo, la seca y la aldolasa normales, lo que puede descartar también miopatías. El ANA y el factor reumatoide van a ser negativos. Y la vitamina D o vitamina B12 normales, ¿no? Ya que puede descartar el déficit. Luego tenemos la parte de otros a descartar, ¿no? Que se deben descartar, ya sea enfermedades reumatológicas, como vendría a ser lupus, AR, poliomialgia reumática, enfermedades endocrinas también, hipotiroidismo y enfermedad de Addison, así como las neurológicas, ya sea esclerosis múltiple, neuropatía periférica o miopatías. Y bueno, otras causas, ¿no? Como la depresión mayor, apnea de sueño y síndromes posvirales, que básicamente lo que vendría a ser la depresión y problemas en el sueño también son muy comunes en estas personas que tienen esta fibromialgia.
Siguiente diapositiva, por favor. Luego, para finalizar, tenemos el rol del examen físico y la naturaleza de la enfermedad. Bueno, con el rol del examen físico, lo actual básicamente es que tenemos que hacer un examen físico para descartar los signos de inflamación y debilidad severa, para descartar otras enfermedades. Y en la fibromialgia no va a existir lo que es la artritis ni la rigidez articular verdadera, ni un déficit neurológico objetivo. Luego tenemos que puede haber hiperalgesia generalizada, ya sea, bien dicho, como el dolor aumentado del tacto suave. Y también pueden haber síntomas somáticos, como lo explicaron anteriormente mis compañeras, ya sea como color irritable, disautonomía leve o sensibilidad química. Antes se usaba el tender points, pero ya no se usa ya que básicamente era más subjetivo y muy variable. Y ya con respecto a la naturaleza de la enfermedad, sabemos que no es una enfermedad inflamatoria, por eso no hay elevación ni de PCR ni de BCG, y tampoco es degenerativa. Y bueno, tiende a tener un síndrome de amplificación central del dolor. Siguiente, por favor. Y ahora para terminar con el tratamiento, bueno, según la EULAR, ¿no? El manejo es multimodal y debe adaptarse a cada paciente. El tratamiento se va a dividir en dos grandes pilares, ¿no? El no farmacológico, que es la base de la terapia, y el farmacológico, que son casos seleccionados. Los no farmacológicos inician con la educación del paciente, que trata de explicar que es un trastorno del procesamiento del dolor, sin daño articular, hay que tranquilizar, ya que no es progresiva ni deformante, hay que involucrar activamente al paciente en su autocuidado. Seguimos con el ejercicio aeróbico de bajo impacto, que es caminar, nadar, ciclismo suave, el yoga, 2 o 3 veces por semana, adaptando la tolerancia y mejora el dolor, el sueño y la fatiga. Seguimos con terapias psicológicas, donde entra la terapia cognitivo-conductual, que hay evidencia brusca. Además, ayuda a mejorar el afrontamiento y reducir la ansiedad, depresión y otras medidas complementarias como el mindfulness, la meditación, la terapia ocupacional, técnicas de relajación, el manejo del estrés y el mejoramiento de la higiene del sueño, ¿no? Y en el aula del 2017, ¿no? Recalca que hay que priorizar siempre el abordaje no farmacológico como primera línea. Siguiente. Ahora, sobre respecto al tratamiento farmacológico, ¿no? A los pacientes que se le deben de dar es a los que presentan dolor intenso o síntomas incapacitantes, a los pacientes que tienen refractario al abordaje no farmacológico y hay presencia de trastornos afectivos comórbidos. Entre las opciones de tratamiento farmacológico está la duloxetina o el milnacipran, que son inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, y su uso principal es para el dolor y la depresión moderada. Otro fármaco es la pregabalina y la gabapentina, que modulan los canales de calcio, ¿no? Y se usa en el dolor neuropático y para el sueño. La amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, que se usa en dosis bajas para ayudar con el respecto al sueño. No, y hay que usar los opioides, ya que no son efectivos y hay un alto riesgo de dependencia y no hay evidencia grande para AINES ni corticoides. Siguiente. Bueno, y esta es la tabla que sale en el EULAR del 2016, ¿no? Sobre las recomendaciones para el manejamiento de la fibromialgia, ¿no? Lo que ya mencionamos, una historia clínica y un examen físico adecuados para que se diagnostique la fibromialgia, ¿no? Y lo que ya mencioné, la terapia no farmacológica, que es la base del tratamiento, y luego la terapia farmacológica, ¿no? Siguiente. Bueno, y por último tenemos el pronóstico, que es las características del curso clínico, que no es progresiva ni causa daño estructural, es de curso fluctuante, de periodos de mejora y de exacerbación, maneja con el manejo integral, la educación y la actividad física. Los factores que empeoran el pronóstico están la ansiedad, la depresión no tratada, el sedentarismo, la falta de apoyo social, el uso crónico de opioides. Y los factores que mejoran el pronóstico son pacientes comprometidos con su tratamiento, el ejercicio regular, el acceso a terapia psicológica y un buen vínculo terapéutico médico-paciente, ¿no? Con un enfoque multidisciplinario, muchos de estos pacientes pueden mejorar su calidad de vida y reducir el dolor. Siguiente.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Siguen levantando la mano? ¿Alguien? No, no, ya, bueno. Entonces, como han visto, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, chévere. Bueno, como han visto, la fibromialgia es un diagnóstico o una enfermedad de... Siempre ha habido problemas con el diagnóstico, ¿no? Porque hasta hace muy poco siempre usaban los criterios de puntos dolorosos, gatillos, para hacer el diagnóstico. Entonces, pero se ha visto que la sensibilidad de eso es relativa, ¿no? Porque hay varios pacientes eh, que son muy hipersensibles. Entonces, y los catálogos de fibromialgia, el tratamiento, que a veces le das en el diagnóstico porque casi siempre son pacientes depresivos, ansiosos, con depresión crónica y uno de los componentes de la fibromialgia justamente es ese, ¿no? Espérenme un ratito, están que me escriben y llaman, un ratito. Ya, hay muy pocos, son 14, 13 nomás hay. Ahorita llamo lista. Bueno, ahorita voy a llamar lista. El síndrome de fibromialgia, ya saben que es un síndrome clínico crónico en el cual predomina el dolor musculoesquelético, que es generalizado, como ustedes lo han podido apreciar con sus compañeros, y se asocia a fatiga casi siempre. El paciente siente que duerme pero no descansa, se levanta con cansado, como si no hubiera dormido, no hecho ejercicio, fatiga, luego hay trastornos en el sueño y también se asocian síntomas cognitivos y los síntomas psíquicos, psiquiátricos que ya hemos visto. Y lo que lo caracteriza es que no hay una inflamación evidente, ni se detecta por ningún método un daño de los tejidos, ¿no? Esa en realidad es una definición a grandes rasgos de la fibromialgia. Entonces, hoy ¿dónde están? Solo voy a preguntar a los que están, pero no hay otra forma. Andrea Valer. Hola, ¿está Andrea Valer? No están, creo. Están estudiando para examen de patoclínica. ¿No hay Andrea? Cero, Andrea, cero. Doctor, le respondió en el chat. Ah, no veo chats. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué dicen en el chat? Ah, es Andrea, doctora. Doctor. Ya, me pensé que había cambiado la voz de Andrea. A ver, ¿qué ha pasado? ¿No tiene audio? María, Sí, no funciona no, su micro, dice. esa es buena respuesta, ¿no? Igual, entonces 10, listo. ¿Quién más puede estar? Ahí está Raider, justo, Raider, tú eres Raider. Sí, Sí, doctor. justo, tú escapatorio. Ya, la fibromialgia, ¿en quién predomina? ¿En varones o mujeres? Mm, Lo han dicho sus compañeros. Dice mujeres, doctor. mujeres. Ya, entre 80% de pacientes son mujeres. Ujú. ¿Y la edad aproximada de la que se da la fibromialgia cuál es? ¿Qué rango de edades? 30 a 60 Unos años. 30, algunos dicen 30 a 50. Pero justo las edades en que da artritis reumatoide y cosas así, ¿no? Ujú. Es el diagnóstico diferencial. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más?
Silvia Torres. ¿Está Silvia? No funciona su audio. Ya se salió Silvia. Silvia, ¿estás trabajando? Silvia. No hay, Silvia. Sebastián Vargas. Sí, doctor. ¿Qué es lo más importante de la fisiopatología que han dicho tus compañeros de la fibromialgia? Ya saben que hay un procesamiento central del dolor, ¿no? Y hay una alteración de ese procesamiento del dolor, o sea, sienten dolor. Hay un trastorno en la... Más importante sería una, creo que sería la hipersensibilidad. La hiperalgesia. Hay una alteración en el procesamiento del central de un estímulo doloroso, sea o no el estímulo suave o fuerte, ¿no? Entonces hay hiperalgesia y alodinia, se llama. Y el paciente también tiene un desequilibrio neuroendocrino y del sistema nervioso autónomo, como también lo han dicho sus compañeros. Entonces se exacerba algunas manifestaciones del dolor, ¿no? Y tiene unos factores que lo predisponen. El estrés, cuando no duermen, y algunos factores genéticos que están asociados. Hay casos familiares, ¿no? Ya, muy bien. Sebastián Silvia no contesta. Xiomara Delgado, tampoco está. Xiomara, hoy no están. Ya llamo lista mejor. Xiomara está ahí, pero no está. Xiomara, Fabiola, Fabiola Quintana, Sí, doctor. Buenos hola, días. Buenas tardes. buenas tardes. A ver, mencióname unos 5 síntomas principales de la fibromialgia. Los Ay, ya, principales. bueno, tenemos un dolor generalizado, Ya, fatiga, cansancio, ya, eh, problemas de memoria, atención, ya, em, que le impide conciliar el sueño. ya, alteración del sueño. Puede haber también rigidez matutina. Sí, sí, puede haber, sí, sí. Mm, cefalea, Ya, migrañas. ya sí son síntomas asociados. Está bien. Pero también hay que ver la ansiedad y la depresión, que son Ah, sí, muy sí. asociados, ¿no? Síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, si ustedes van al consultorio, que ya han ido varias veces y me han visto, hay pacientes que les duele todo. Entonces, parece que están bailando, tengan la cabeza, la cintura en la cabeza, como pues Karina, que le duele arriba, le duele abajo, le duele aquí, le duele allá. Mil síntomas. Ansiosas, que no duermen, que les duele todo, que se paran paseando de consultorio en consultorio, etcétera, etcétera. Pero si tú le haces un estudio, ahorita voy a preguntar eso, son fibromiálgicas, ¿no? Y paran paseando por todos lados. Entonces, la idea es que te sepan este tema porque les va a llevar a consultorio siempre un paciente de esos. O una paciente, más como mujer. Entonces van a ver que es una ansiosa que va por todos lados y quieren que le hagan todos los análisis. Piden tomografía, resonancia, ecografías, análisis de sangre marcado. Todo te piden. Que debo tener cáncer, artritis, lupus, etcétera, vasculitis. Entonces le haces todo y le sale negativo. Entonces, en esos pacientes es importante pensar justo en la fibromialgia. ¿Ya? Y aparte también
pueden tener alteraciones del colon irritable, parestesias, etcétera, etcétera. Un momentito, estoy llamándome, un ratito. Ya, ok, sorry. Bueno, en esas pacientes siempre hay que pensar en fibromialgia. Candy Portillo. Sí, doctor, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Entonces, hay criterios de clasificación de la ACR de 2010, revisados 2016, etcétera, etcétera. Y para ello hay un índice de dolor generalizado, ¿no? Y una escala de severidad de síntomas que la SSS. ¿Te acuerdas con cuánto de índice de dolor generalizado y escala de severidad de síntomas puedes considerar fibromialgia? ¿Cuántos puntos? Ujú. Ah, de acuerdo el índice de severidad de los síntomas, el SS y el ACR. El WPI también, dolor generalizado, índice de dolor generalizado. Mm, sería de, eh, más de, bueno, van de 0 a 19 puntos. Así que, eh, bueno, digamos que de 0 sería lo que el paciente no tiene ningún problema con síntoma y tampoco la intensidad. Pero uno sería, este, y de acuerdo al SS, uno sería leve, el 2 moderado y 3 puntos sería grave. Ya. Claro, hay una escala de severidad, ¿no? Que va de 0 a 3. 0, no hay dolor, de cada síntoma le vas. Y donde el 3 es el más severo, ¿no? Entonces hay un índice de dolor generalizado, el WPI, que cuenta con 19 áreas del cuerpo con dolor en la última semana, que es lo que tienes que evaluar. Y el SSS, que es la escala de severidad de síntomas, que va a evaluar la fatiga, el sueño, que no es reparador, y los síntomas cognitivos, ¿no? No son obligatorios para esto los puntos típicos de fibromialgia que van a encontrar en cualquier libro, pero no son obligatorios como antiguamente en la ACR era obligatorio tener los puntos de fibromialgia que todos nos hacían estudiar de memoria, ¿no? Y todos estos síntomas tienen que estar presentes por lo menos 3 meses y no deben ser explicados por otro diagnóstico que explique todo, por ejemplo, una artritis reumatoide, una polimiositis, un lupus, que puedan explicarte los síntomas, tienes que descartarlo, ¿no? Si todo es negativo y no se explica por otros, asumes que es fibromialgia, ¿ya? Por eso el diagnóstico diferencial se hace con el lupus, con el hipotiroidismo también, que tiene sus componentes depresivos, su componente doloroso, etcétera, etcétera. La artritis reumatoide, la polimialgia reumática y el síndrome de fatiga crónica, que tiene también sus criterios diagnósticos. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿quién más está? Leonardo. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Y cómo enfocarías el tratamiento en una paciente con fibromialgia? Primero, no farmacológico y farmacológico. Creo que se da la terapia para el dolor. em, También los compromisos psiquiátricos, ¿no? Emocional, por ejemplo. Y la terapia física también. Ya. Obviamente la base del tratamiento va a ser la educación del paciente, ¿no?
tienes que explicarle que su trastorno no es físico, es más lo que él siente o ella siente, y explicarle más o menos cómo es el trastorno en la fibromialgia. Y que el tratamiento no es curativo, pero sí le da calidad de vida en los síntomas, ¿no? Y va a estar sin síntomas o con la menor intensidad de síntomas, que es lo que se trata. Entonces, incluso hay unas leyes que salen para las fibromialgicas que les dan descanso, etcétera, etcétera, porque como saben que es un trastorno crónico no curable, les impide hacer algunas cosas. Entonces han sacado leyes para eso, ¿no? Bueno, tratando de exagerar el problema en algún momento, ¿no? Pero siempre hay las cosas a favor del paciente. Es importante que comprenda la naturaleza de la enfermedad, que haga un ejercicio aeróbico regular. Eso va a mejorar el dolor y mejora la calidad de vida del paciente. Y también hay una terapia cognitivo-conductual, ¿no? Cuando hay síntomas psicológicos, especialmente, va bien la terapia cognitivo-conductual, que lo debe hacer un psicólogo clínico o un psiquiatra que tenga capacitación en eso. ¿Ya? Y luego viene el tratamiento farmacológico, que ya saben, ya lo han mencionado sus compañeros, manejo del trastorno psicológico, va bien los antidepresivos tricíclicos, dentro de ellos lo más barato y lo más fácil de usar es la amitriptilina, ¿no? También le puedes dar inhibidores de la recaptación de serotonina, que se usan en depresión, ansiedad, duloxetina y otros, ¿no? Mejor valor de duloxetina. Y puedes darle anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina, que también se usa en dolor neuropático. Y la idea es evitar opioides. ¿Por qué? Porque crean dependencia y tiene poca eficacia, ¿no? Y de acuerdo a eso también hacer el pronóstico de la enfermedad del paciente. El pronóstico, como es un curso crónico no progresivo ni mortal, hay que explicarle que va a tener episodios de algún dolor o molestia el paciente, pero eventualmente van a mejorar, ¿ya? Y el enfoque siempre tiene que ser multidisciplinario. Y aparte, necesita que el médico que esté tratando a la persona le, le brinde confort, ¿no? O sea, que se siente escuchado, que sea empático el médico y se maneje también el dolor integralmente, ¿ya? Entonces, como han visto, es un problema no físico, pero que afecta emocionalmente a los pacientes bastante, ¿ya? Por eso es que puse y es bastante frecuente, por eso lo puse a considerar para, mm, para que nos repase. Algo tenía preparado, espérenme un ratito, aquí está. Ya que hay tiempo de sobra, no tiene nada que hacer, aquí está. Mm, ¿Dónde está? Un ratito. Pues, ya, por ejemplo, aquí hay unas preguntitas, tipo caso clínico. Paciente mujer de 42 años, refiere dolor difuso en músculos y articulaciones desde hace 8 meses. El dolor empeora con el esfuerzo físico y se acompaña de fatiga persistente y sueño no reparador. Está describiendo ahí todo lo típico, ¿no? Refiere a ansiedad y problemas de concentración. El examen físico no muestra inflamación ni alteraciones neurológicas, pero hay sensibilidad al tacto en hombros, cuello y región lumbar. Hombros, cuello y región lumbar, cuando le haces el examen de esa zona. La pregunta,
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya sabemos. Lo más probable es que sea una fibromialgia, pero hay que descartar otros, ¿no? Artritis reumatoide, polimiositis, etc. ¿Cuál sería la herramienta más adecuada para clasificar este síndrome actualmente? Bueno, hay una respuesta que es los criterios de la ACR, ¿no? Del 2016, que son los actuales. Pueden haber componentes del índice de severidad en tu escala que estás evaluando y tienes que ponerla, ¿no? Bueno, ahora otro. Aló. Doctor, disculpe una consulta. En la teoría nos han enseñado lo que es hasta el 2010, los criterios ACR. ¿Eso en el examen con la nueva actualización del 2016 va a venir la nueva actualización? Ah, pequeño detalle, porque se supone que ya lo han actualizado y es atrasado todavía, Sí, 2016. pero en la No, teoría nos hicieron hasta el 2010. Esa es mi Sí, pregunta. doctor, 2010 nos mencionaron. sí. La doctora no haya dado Sjogren. ¿Quién habrá dado la clase? Básense en su clase, pues, pero yo quiero que conozcan lo que se debe hacer. O sea, si hay actualización, se usa la actualización. La tienen, las voy a mandar si quieren, se las mando. O si por ahí les piden. Consideren las dos porque algunos consideran antigua. Y yo también, porque con eso he estado enseñando. Pero la última es 2016, que es un relativamente ya viejita, ¿no? Ya casi tiene 10 años. Consideren las dos, pero básense en su teoría. De todas maneras, tienen que saber que hay otros criterios, ¿no? ¿Ya? Fue la doctora de Almenara, doctor. Ah, pequeño La detalle. doctora Mariela Mariela Medina. Mariela Medina, doctor. Qué raro. Por algún motivo les ha dado 2010. Qué raro. Sospechoso. No sé. Básense en su teoría, porque ella sí va a hacer sus preguntas. No hay otra forma. Ya, gracias. Ya. Entonces, bueno, tengan presente que siempre en reumatología las escalas, scores, criterios se van actualizando frecuentemente. Igual que en neo, igual que en todo, ¿no? Entonces, si los dejas de lado, depende de tu escuela, te quedas, ¿no? O sea, habría que actualizar los criterios. Y la obligación nuestra es tratar de actualizarlo, ¿no? Si la doctora les ha dado eso y va a hacer su clase ella, sus preguntas, tendrán que basarse en eso siempre, pero siempre tengan en cuenta que hay otros criterios nuevos. Bueno, más relativamente nuevos, ¿ya? Bueno, voy a llamar lista, solo hay 18. Un ratito.